Hermanos, amigos, ¿alguna vez han visto una entrevista a un presidente de alguna nación o a un político? Los entrevistadores más hábiles saben cómo guiar las preguntas y las respuestas hasta encontrar una contradicción o, en su defecto, provocar también una reacción visceral en la persona que lleve al entrevistado a decir la verdad o confesar algún secreto. Hay un programa en español que me gusta bastante en este sentido, se llama Tragaluz, quizá algunos de ustedes lo conocen. Son entrevistas acuciantes en las que todo el fondo está oscuro y solamente hay una luz sobre el entrevistado. El entrevistado no alcanza a ver al entrevistador y pues invitan activistas, políticos, personas, funcionarios públicos, personas de ese ámbito, con preguntas que son muy breves, y el formato es que la respuesta tiene que ser muy breve también. Ahora, una de las técnicas que se utilizan para este fin de desequilibrar a la persona, encontrar alguna contradicción, provocar una reacción muy emocional en ese momento, es hacer una pregunta que contiene una falsa dicotomía. Esto quiere decir que hacen una pregunta que es tendenciosa y polarizante, con la que se asume que solamente hay dos respuestas posibles, aunque en realidad existan más formas de responder. Por ejemplo, si yo dijera, ¿esto es blanco o es negro? ¿Verdad? Sabemos que hay un montón de otros colores. Pero mi pregunta puede condicionar en parte la respuesta. ¿Fulanito es bueno o es malo? ¿Sutanito hizo bien su trabajo o hizo mal su trabajo? Por supuesto, los líderes políticos y los que están acostumbrados a este tipo de preguntas son muchas veces huesos duros de roer y tienen diversas maneras de escapar de las preguntas incómodas. ¿Saben cómo desviar la atención? Dan respuestas esquivas. Si ustedes piensan en los políticos, es muy raro encontrar un político que responda con un sí o con un no. Siempre da otro tipo de respuestas. Se ponen a hablar de lo que han hecho bien, quizá en su gestión, como funcionarios, etc. Si uno se equivoca al responder este tipo de preguntas, puede enredarse en un gran lío. Y eso es lo que quiere el entrevistador cuando es el propósito de la entrevista. Lograr atrapar a la persona en alguna contradicción para decirle, ajá, mira lo que estás diciendo. Esto puede provocar también que disminuya la credibilidad de la persona o en ese momento, con alguna respuesta incómoda, ganarse nuevos adversarios. Ahora, digo todo esto, hermanos, porque la escena que vemos en esta porción del Evangelio tiene algunos de esos elementos. Los fariseos y los herodianos cumplirían la función de un entrevistador malintencionado. Ellos plantean un dilema con una falsa dicotomía. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y en un momento más que avancemos, vamos a ver lo que estaba en juego, hermanos. Si el Señor hubiera respondido de una manera diferente a la que lo hizo en el Evangelio. Por otro lado, el contraste es evidente. Jesús no esquiva la pregunta. Jesús no da una respuesta ambigua. Al contrario, no puede ser más contundente. Jesús no cae en ninguna contradicción. Jesús no atenta contra el Imperio Romano y al mismo tiempo glorifica a Dios de la manera más excelsa posible. Y lo hace con una economía de palabras, con bien poquitas palabras.
Hay tal sabiduría en la respuesta del Señor y tal fuerza en la brevedad de sus palabras, que este pasaje ha llegado a formar parte de la cultura popular de nuestra nación y de muchas otras. Si vamos por la calle y citáramos las palabras, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y le preguntamos a una persona, ¿has escuchado estas palabras? Muy probablemente va a decir, sí, no sé en qué parte están de los evangelios, pero sí que las he escuchado. Es un dicho bien extendido y no puede ser de otra manera. La manifestación de sabiduría que hace Dios encarnado provoca el asombro de quienes ven algo de la profundidad de esas palabras, como provocó el asombro de los herodianos y los fariseos en aquel día. El pasaje nos dice al final, y se maravillaron de él. Es mi oración, hermanos, que hoy podamos ver con una mayor luz esta declaración que es tan potente. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a dividir entonces nuestro pasaje en 3 partes para analizarlo. Y esas 3 partes van a ser la misma estructura que vamos a seguir cuando lleguemos al versículo 18 el próximo domingo y cuando lleguemos al versículo 28, en esos intercambios que Jesús va a tener con los diferentes grupos alrededor del templo. En primer lugar, en esta estructura vamos a ver al grupo que desafía a Jesús. Y eso en el versículo 13 y la primera parte del 14. El grupo que desafía a Jesús. Esa va a ser la primera parte. En segundo lugar, vamos a pensar en cuál es el dilema que ese grupo plantea. En las 3 discusiones que vamos a ver, o en las 3 controversias, encontramos un dilema en los 3 diferentes pasajes. Vamos a ver, en este caso, en el versículo 14, cuál era ese dilema. Y por último, vamos a ver la respuesta del Señor Jesús en los versículos 15 al 17. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Pensemos entonces, hermanos, en primer lugar, en cuál es el grupo que está desafiando a Jesús en aquel momento. Eso lo sabemos por los nombres. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Los fariseos, sabemos, los habíamos visto en Marcos capítulo 7, la mayoría de ellos tenía una preocupación distorsionada por la pureza y una visión incorrecta de la tradición. ¿Recuerdan cuando vimos ese pasaje en el que los fariseos estaban preocupados porque los discípulos estaban comiendo sin haberse lavado las manos? Y el Señor los reprende en ese momento a los fariseos y les dice que no era lo que estaba fuera lo que contaminaba al hombre, sino lo que salía de dentro. Y les dijo el Señor: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los fariseos habían antepuesto las tradiciones de los hombres a los mandamientos de Dios. Y vimos en esa ocasión que incluso Jesús los acusa de que estaban deshonrando a sus padres. Un mandamiento que era muy claro en la ley: honra a tu padre y a tu madre. Así que tenemos a este grupo, sabemos que no tenían una buena intención porque el pasaje nos lo dice en un momento más, pero encontramos también con ellos a los herodianos, según se nos menciona en el versículo 13. Históricamente, hermanos, no sabemos nada de este grupo. Las fuentes que están fuera de la Biblia no nos dicen nada acerca de este grupo, pero por su nombre se deduce que estaban a favor de Herodes y que se distinguían como un grupo o un partido distinto. Y esto nos ayuda a entender por qué hacen el tipo de pregunta que hacen. Una pregunta que tenía que ver con los intereses del Imperio Romano. Ahora, sabemos que su intención era mala porque el pasaje nos dice que le habían enviado a estas personas
para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ese era su propósito. Así como el ejemplo de los entrevistadores, ellos querían enredar a Jesús con una pregunta muy difícil para después poder acusarlo. Y vamos a ver en un momento más cómo sería esa acusación. Pero antes de llegar al dilema, hermanos, vemos cómo se acercan al Señor. ¿Cómo dicen? Vean en el versículo 14, viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ahora piensen, hermanos, ¿con qué tipo de actitud dirían eso estas personas? El pasaje nos va a decir que era con hipocresía. El Señor percibió eso. ¿Cuál sería el propósito de dar un preámbulo tan amplio antes de hacer la pregunta? Si ustedes quisieran enredar a alguien en sus palabras, lo primero que harían es asegurarse de que esa persona baje la guardia. Así que la manera en que comienzan es con una lisonja. Claro, hay una ironía aquí. Lo que están diciendo es verdad, mucho más allá de lo que ellos pudieran pensar. Y ellos lo iban a descubrir por la respuesta de Jesús. Pero su propósito era hacer una simulación, porque querían que el Señor bajara la guardia y les dijera la verdad, o lo que ellos pensarían que era una verdad, para enredar a Jesús en sus palabras. Jesús, maestro como ningún otro, como ellos lo estaban llamando en ese momento, les demostraría la entereza de su carácter, la verdad de sus labios, la imparcialidad de a lo que ellos se estaban refiriendo, y también su sabiduría. Y aunque ellos no querían escuchar realmente una lección, Jesús les iba a dar una cátedra nunca antes vista. La sabiduría encarnada les enseñaría el camino de Dios. Así que, aunque ellos, hermanos, tenían una mala intención, eso solamente sirvió para resaltar más quién era la persona de Cristo. Veamos ahora entonces cuál es el dilema que los fariseos y los herodianos están planteando. Por cierto que es irónico que se unan esos dos grupos, porque los fariseos no estaban a favor de Herodes, pero la gente se une en su maldad y mucho más contra Cristo. El dilema que plantean es el siguiente: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Podemos llamar esto, hermanos, un dilema teológico-político, porque implica a dos actores principales, a Dios y al emperador. Vamos a ver que los dilemas que se plantean después por otros grupos son diferentes en naturaleza, pero este es un dilema teológico-político. Y por supuesto, era una cuestión muy polémica. ¿Qué temas más polémicos hay que la religión y la política? Y por eso se presenta como una falsa dicotomía. Parecería en la pregunta de estos hombres que solamente hay dos opciones: dar el impuesto o no dar el impuesto. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? Aquí pensemos en las consecuencias de la respuesta del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Jesús respondía: es lícito dar tributo a César y debemos dar? Y fuera eso solamente lo que él hubiera dicho. Ellos lo hubieran acusado entonces de que era un judío que no amaba a su nación y que estaba tomando partido con los romanos. Esto lo habría convertido inmediatamente en un traidor y en un enemigo público para todo el pueblo. Recuerden, hermanos, lo que significaba la libertad para Israel. El evento que define la identidad de Israel en el Antiguo Testamento
Es el Éxodo, cómo Dios los había librado de la esclavitud en Egipto. Y ese evento estaba tan marcado en la conciencia de los judíos en aquel tiempo, que el solamente acariciar la idea de que era algo bueno que estuvieran bajo el yugo del Imperio Romano sería una grande ofensa para el pueblo. Por otro lado, ¿qué hubiera pasado si Jesús respondía: no es lícito dar tributo al César? No daremos. En ese momento lo hubieran acusado de ser un rebelde del imperio y por su nivel de popularidad se convertiría en uno de los enemigos más buscados por el emperador. Uno de los cargos que Roma no perdonaba era la rebelión contra el imperio. Esto traía como pena la muerte. Así que, ¿cómo salir entonces de ese dilema? Por supuesto, se necesitaba una sabiduría mayor que la de Salomón para juzgar una cuestión así, decir la verdad, honrar a Dios y salir triunfante. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pasemos entonces ahora, hermanos, a la respuesta de Jesús. En versículo 15 comienza diciéndonos: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, el Señor se da cuenta del propósito de estos hombres. Y si hubiera querido, piénsenlo, hermanos, tenía la oportunidad de no responder y confrontar de otro modo la hipocresía de ellos. Sin embargo, Jesús les demuestra a quién era que estaban probando. El Mesías había sido ungido sin medida con el Espíritu de Jehová, como lo dice el profeta Isaías, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y es por eso que podría responder de modo glorioso a una pregunta que pondría en jaque a cualquier otro. Jesús les dice: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. A propósito, la moneda sería el denario de plata, el cual se ha encontrado en hallazgos arqueológicos. Y se aprecia claramente en aquella moneda la imagen del emperador, incluyendo algunos títulos que causarían el enojo de los judíos. Esa moneda se utilizaba para pagar ciertos impuestos, como lo era el uso de la tierra para el cultivo. Como vemos en el versículo 16, la moneda tenía la imagen del emperador. Jesús pregunta: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. César era el título para el emperador. Y esto sería un símbolo nefasto para un judío. Un emperador pagano publicitando su nombre por una moneda, porque ese era el propósito de las monedas de cambio, además de ser la moneda en curso, promocionando su imagen por todo el imperio conocido, deseando la gloria de los hombres, un emperador que se vería a sí mismo como una especie de divinidad. Pero fue precisamente esa moneda lo que el Señor utiliza para dar aquella respuesta asombrosa. Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuál es la profundidad de esa respuesta? ¿Por qué es que las personas en ese momento, sus propios enemigos, se maravillaron de esa respuesta? Muchas personas oyen lo que el Señor dice y creen que el punto está en la división de los poderes, como la Iglesia y el Estado. Pero la respuesta, aunque incluye una aplicación de eso, es muchísimo más amplia. Ahora bien, noten que se trata de un imperativo. Jesús dice: dad. Es un mandamiento, no es una opción. Hay algo que hay que darle al César y hay algo que hay que darle
a Dios. Es una obligación moral. ¿Qué le corresponde al emperador? Sus monedas, porque tienen su imagen y tienen su inscripción. Pero por el otro lado, hermanos, ¿qué es exactamente lo que hay que dar a Dios? La clave, hermanos, está en la palabra imagen e inscripción. Imagen, imagen. Piensen en esa palabra porque es muy importante. ¿Dónde está la imagen de Dios? ¿Dónde está? Nosotros. Hemos sido hechos a imagen de Dios, una realidad que encontramos desde el primer libro de la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús entonces? Que nosotros tenemos la imagen de Dios y nosotros tenemos la inscripción de Dios. El hombre y por extensión toda la creación tiene la firma del Señor, tiene su emblema, tiene su sello, tiene un grabado que nos dice que todo esto, todo lo que nosotros somos y todo lo que podemos ver, le pertenece a Dios. Con esta respuesta, con una verdad tan profunda, Jesús, hermanos, no atenta contra los intereses del imperio. Las monedas son para César. Y al mismo tiempo deja en claro que Dios es el rey sobre todo. Yo creo que esto, hermanos, fue lo que llevó a Pedro a decir en su primera carta. Porque Pedro junta esas dos ideas. Temed a Dios, honrad al rey. No hay contradicción en esas dos cosas. Pero veamos entonces que solo Jesús podía decirlo de ese modo proverbial y glorioso, al mismo tiempo que responde un dilema planteado por personas que querían destruirlo. Jesús está demostrando aquí que su sabiduría era superior a la de Salomón. Estos hombres lo entendieron muy bien y por eso sus propios enemigos se maravillan en ese momento, pensando, pero ¿qué clase de respuesta es esta? No hay manera de atrapar a este hombre en sus palabras. Nos ha dicho una verdad acerca del imperio, una cuestión tan debatida en nuestros días, y al mismo tiempo nos ha confrontado diciéndonos que debemos entregarnos por entero a Dios. Las aplicaciones que podemos obtener entonces de este pasaje vienen de ese imperativo. Jesús nos da el mandamiento allí, no hay que preguntarnos qué aplicaciones vamos a sacar del pasaje, allí están. Jesús nos está diciendo algo, hermanos, en lo que tenemos que obedecer. Hay una obligación moral para nosotros. Así que vamos a analizarla ahora, ya no pensando solamente en lo que implicaba para estas personas, sino en lo que implica para nuestras vidas, seamos creyentes o no seamos creyentes. En primer lugar, y yo les dije que esto es en parte una aplicación de lo que encontramos aquí, hay una división entre el reino de Dios y el reino de los hombres. Por eso, como buenos bautistas reformados, nosotros reconocemos que una cosa es la iglesia y otra cosa es el Estado. Hermanos, somos los bautistas los que hacemos esa distinción. Los presbiterianos históricamente no hicieron esa distinción. Los anglicanos históricamente no hacen esa distinción. Somos los bautistas. Esto es algo importante. Dios es el Señor de todo y como tal ha establecido diferentes esferas con diferentes tipos de autoridad. La iglesia no es el Estado, ni el Estado es la iglesia. Y no debemos confundirlos. ¿Debería la iglesia ejercer una influencia sobre el Estado? Esa es una cuestión diferente. Y la respuesta debería ser sí. Si la iglesia está manteniendo un testimonio vivo, predicando las buenas nuevas, viviendo en santidad, amando a su prójimo, por supuesto que la iglesia va a influenciar el Estado.
Si hacemos nuestra tarea, vamos a ser luz del mundo y sal del mundo. Pero hay una diferencia. Dios ha puesto a los gobernantes y a los funcionarios a quienes debemos un respeto y una obediencia civil. Es parte de nuestro llamado como ciudadanos. Una obediencia en todo lo que sea lícito. Si el Estado manda algo que no sea lícito, que se contrapone a uno de los mandamientos de Dios, vamos a obedecer a Dios y no al Estado. Pero en todo lo que sea lícito, hay que obedecer a nuestros funcionarios. Esto nos lleva, en segundo lugar, esta es la segunda aplicación, a considerar que como cristianos tenemos el deber de ser buenos ciudadanos, cumpliendo con nuestra responsabilidad de pagar los impuestos y comportarnos dignamente. Esto es algo, hermanos, que distinguió al cristianismo desde un principio. El cristianismo no enseñaba una rebelión. Y la iglesia temprana, en el momento en el que se desatan las persecuciones contra los primeros cristianos, intentó convencer de esto a los emperadores. Incluso diciéndoles, y ese era uno de los argumentos, que el imperio sería mejor si tuviera más cristianos. Porque las personas andarían honestamente, porque las personas pagarían sus impuestos, porque las personas cumplirían con sus deberes. En otras palabras, hermanos, déjenme ponerlo en términos coloquiales, hay que darles los benitos y las Sor Juanas a la Secretaría de Hacienda. Hay que pagar los servicios públicos. ¿Qué testimonio es que tengamos una deuda por meses en algún recibo de uno de los servicios básicos? ¿Qué testimonio es de que un cristiano falsee la información en la declaración de sus impuestos? Hermanos, dejen que sean los incrédulos los que le mienten al fisco y jalan la luz con un diablito. Nosotros no vamos a andar de esa manera. Nosotros vamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo en lo que Él nos ha dicho aquí. Dad a César lo que es de César. Ojo, que no estoy diciendo que tengamos que estar de acuerdo con todas las medidas que nuestro gobierno propone. El gobierno puede hacer medidas injustas, por supuesto, y yo creo que las tiene. Pero aún como cristianos, si esas medidas, hermanos, no están contraviniendo la ley de Dios en nuestra contra, hay que obedecerlas, aún si nos cuesta. No estoy diciendo tampoco que no haya estrategias lícitas, sobre todo para los hermanos que tienen negocios, para pagar menos. Estrategias lícitas. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Los que están en el mundo de los negocios saben que hay cosas que se valen, hay reglas en el juego y hay otras cosas que son muy diferentes, que ya tienen que ver con decir mentiras o firmar datos que no corresponden con la realidad. Lo que estoy diciendo es que hay que obedecer. Ese es el punto aquí. Hay que darle a César sus monedas. Pero si vemos la segunda parte, y dad a Dios lo que es de Dios, entendemos, en tercer lugar, que como seres humanos en general, y mucho más como cristianos en particular, es nuestro deber darnos por entero a Dios. No podemos rehuir de una responsabilidad que está grabada en nuestra misma naturaleza. Nuestra misma constitución como seres humanos, hermanos, clama que le pertenecemos a Dios. En ese sentido tenemos el nombre de Dios escrito. Dios nos creó para su gloria y para que seamos bienaventurados en Él. ¿Cómo es que le vamos a entregar menos? Por eso es que el apóstol Pablo exhorta a los cristianos en Roma a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios. Siendo que Dios nos ha dado todo por gracia, ¿seremos acaso nosotros mezquinos en nuestra obediencia? Le pertenecemos a Dios y no a nosotros mismos. Piensen, hermanos, cómo Jesús cumple con esas dos cosas que Él dijo. Jesús pagó los impuestos, no lo sabemos por el Evangelio según Marcos, pero lo sabemos por otro de los evangelios. Cuando van a cobrarle los impuestos del templo, el Señor paga. El Señor respalda estas palabras con su ejemplo. ¿Y qué es lo que hace Cristo, hermanos, con Dios? Algo que estuvimos enfatizando al ver esa sección del camino. Lo que hace Jesús es entregarse por entero al Padre. Así que si queremos ver el mejor ejemplo que tenemos, el ejemplo por excelencia de cómo es que se ve dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, podemos pensar en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es, hermanos, o ese es el tipo de obediencia que Dios demanda de nosotros. Que Dios nos enseñe, hermanos, la profundidad de lo que implica esta verdad. Que no haya un área en nuestra vida en la que estemos diciendo, esto es mío y no de Dios. Porque estaríamos contraviniendo lo que encontramos en esta instrucción. ¿Qué es lo que le vamos a dar a Dios? Lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Todo. Todo es de Dios. Así que vean por último también cómo Jesús, al mismo tiempo que está respetando el Imperio Romano, está poniendo a Dios de una forma exaltada. Está diciendo, denle a César sus monedas, pero Dios, Él es el Rey, está infinitamente exaltado. Él está por encima de todos nosotros. Hermanos, Dios quiera que en los que somos cristianos esto sea una realidad creciente en nuestras vidas. Y que en aquellos que están aquí y no han creído en el Señor Jesucristo, puedan ver que este también es su deber. Y la manera en que esto comienza es con un arrepentimiento genuino, porque no hemos cumplido ese deber, y con fe en nuestro Señor Jesucristo, el único que puede pagar por nuestro pecado. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te alabamos, Señor. Te alabamos y reconocemos, Padre, que nos debemos a ti, que tú eres el dueño, el amo de todo, Señor. Y pedimos que nos des la gracia necesaria para poder entregarnos a ti de esa manera, para no rehusar nada, Señor, porque todo te pertenece. Perdónanos, Padre, por nuestro pecado, por nuestras ofensas, por las veces en que actuamos de manera contraria a lo que encontramos aquí, sea contra las autoridades que has puesto, Señor, o contra ti mismo. ¿Cuánto pecado, Señor, hay en nosotros que escapa incluso de nuestras vistas? Por eso te pedimos que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos siga limpiando, nos siga lavando, que tú nos sigas perdonando nuestras ofensas. Y Señor, que esta mañana también, esta tarde, tú bendigas los elementos de la ordenanza que estamos por celebrar. Ayúdanos a ver a Cristo en el pan y en la copa. Ayúdanos a ver ese sacrificio. Ayúdanos a ver el costo de nuestra redención, de nuestra libertad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.